maravillosa velada. Gabon, eta horieko egiten hori eta ezer baino lehen, eskerrik asko zuetariko bakoitzei. Gaur, hemen hau gaiten, por cierto, ni Jon Goberkarra naiz. Y yo soy Gemma Martínez y voy a hacer una aclaración que luego nos concentráis. No llevo peluca. Y estamos aquí para celebrar algo. Hombre, claro, Jon, por eso mira nuestro público. Está lo más granado de la sociedad bilbaína. Y que lo digas, porque Bilbao no es solo, que también, pero no es solo el Guggenheim o la Macho de Jonia o restaurante. No, Bilbao no es solo la ría, las baldosas, los pinchos y los botes. Bilbao te logrará. Bilbao sois todos los que hoy estáis aquí. Bilbao son nuestros comercios, nuestros productos. Bilbao sois nuestros comerciantes. Y para comenzar esta gala... Pido yo un fuerte aplauso. Espera. Mira, si me hacen caso, qué maravilla. Si me haces la innovadora sociocultural. Si todavía no hemos dicho de qué va la gala. Es verdad. Además, los aplausos normalmente no suelen ir al final. A mí me gustan. Vale. Bueno, estamos todos y todas hoy aquí para celebrar la 12+1 edición de los premios al comercio que organiza Bilbao Dendac. Por eso sí que voy a pedir un fuerte aplauso. Quiero que os aplaudáis a vosotros mismos, ¿vale? Que me gusta un buen aplauso, que me gusta. No, ya veo, ya. En fin, damos también la bienvenida y agradecemos la presencia del alcalde, Juan María Aburto Jauna, y del resto de autoridades que han tenido a bien acompañarnos en un día tan especial para nosotros. Isabel Guala, viceconsejera, Juan Andrade, director de Comercio del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Xavier Chariano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, y por cierto, Aitor Elise, presidente de nuestro querido Athletic Club. Ongi etorri denoi. Agradecer también su presencia y su apoyo constante a Deia, al Corte Inglés, que por cierto, este año cumple 50 años en nuestra ciudad. Como yo. Al Ayuntamiento de Bilbao, la Cámara de Comercio, Euskaltel, Kutxabank y el Departamento de Turismo, Consumo y Comercio del Gobierno Vasco. Y no te olvides, Jon, del vestuario de los que nos visten esta noche. A él, Derby, que el año pasado cumplió nada más y nada menos que 70 años. Y a mí, Mongolia. Qué bonito. Efectivamente, desde aquí agradeceros a todos y a todas que nos acompañéis en un día tan especial para nosotros. Vale, pero voy a pedir otro aplauso para todos vosotros. Creo que no nos vamos a aburrir hoy con Gemma. Bueno, en fin, hoy queremos celebrar, y me voy a poner serio, si Gemma me lo permite, porque queremos celebrar que existís. Y no es broma, que existís, que cada día desde detrás de un mostrador nos regaláis vuestras sonrisas y siempre vuestra mejor atención. Claro que sí, porque estamos rodeados de personas que dedicáis vuestras vidas a hacer las nuestras un poquito más fácil. Pero no, por eso estamos aquí, evidentemente, para celebrar que en cada rincón de nuestra ciudad hay un comercio de los que dejan huella. Y dentro de cada comercio, evidentemente, comerciantes dispuestos siempre a ayudarnos. Ay, si es que me da ganas de pedir otro aplauso. Espera, vamos a intentar dejar... Lo digo ya, es maravilloso. Ya te veo, tú en una clase de zumba irías súper bien también. Vamos a intentar dejar algún aplauso para más adelante, si no te interesa. Perfecto, pues venga, empezamos ya con la entrega de premios. Y poco a poco, no me seas ansiosa. ¿Qué te parece si, antes de empezar con la entrega, si llamamos a alguien al escenario, uno que sabe un poquito más, solo un poquito, que nosotros? Muy bien, me parece fenomenal. Sí. Pues recibimos con un fuerte aplauso a Rafael Gardezábal, presidente de Bilbao Dendac. ¡Chao! Arratsaldeon guztioi, beste modu batean ez izan lehenengo Bilbao Dendakeko merkataritza sarien galara gaur etorri zareten guztioi ongi etorria eman nahi dizuet. Eskerrak eman nahi dizkituet, ere zuen laguntzatarretatik berezi gure erakundei, babeslei eta batez ere zuei Bilboko merkatariei. Bueno, como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras tienen que ser de bienvenida y de agradecimiento
al alcalde Juan María Aburto, a la viceconsejera de Comercio, Consumo y Turismo, Isabel Muera, y quiero hacerlo en la confianza de que acuden a este evento no solo como un acto protocolario, sino para mostrar el apoyo que las instituciones dan al comercio local, al pequeño comercio. El Ayuntamiento y el Gobierno vasco son copatrocinadores de este acto y asimismo también lo son el periódico Deia, Euskaltel, Kutxabank y el Corte Inglés. Respecto al Corte Inglés, este año hay que decir una manera muy especial que tienen que celebrar, como hemos celebrado hace unos meses, su 50 aniversario y de verdad soy honrado. Bueno, todas las autoridades, los operadores y demás, quiero daros la bienvenida a los míos, a los nuestros, a los comerciantes. Bilbodenda está compuesto por más de 2.000 establecimientos y de esos 2.000 establecimientos muchos estáis aquí representados, muchos estáis nominados y alguno estáis premiados. De verdad quiero agradeceros a todos vuestra presencia. También hay que agradecer a las 12 asociaciones que constituyen cada uno de los barrios de nuestra villa y a nuestros 3 socios especiales a los que tenemos especial cariño, como son la